En este video te quiero comentar sobre un autor que vas a ver también en la unidad 1 y que después aparece en menor grado en las otras, y que es Friedrich Nietzsche. ¿Por qué te quiero hablar de Nietzsche? Porque, como te expliqué en los videos anteriores, tratamos de ver en la materia, en esta asignatura, la tensión que hay entre lo moderno y lo posmoderno. Para explicarte a grandes rasgos lo que es la modernidad, te hablé de la Ilustración y de sus valores, la autonomía, la finalidad terrena de nuestras acciones, la universalidad de la razón. Y para explicarte un poco por dónde pasa lo que podríamos llamar posmoderno, te quiero hablar de Nietzsche, que es un autor a quien todos los posmodernos, que son una familia bastante amplia y bastante complicada, y sin embargo todos ellos lo reconocen como si fuera el punto de arranque de este momento histórico que podríamos llamar posmodernidad. Nietzsche es un filósofo complicado también, hay que tomarlo con pinzas, hay que leerlo con mucho cuidado porque ha dado lugar a muchísimas interpretaciones y no todas de ellas positivas, hay que ser franco, ¿no? Hay algunas interpretaciones que han pretendido que Nietzsche, por ejemplo, era fascista o que Nietzsche era simpatizante de los nazis. Este tipo de interpretaciones se basan en algunas afirmaciones suyas que efectivamente pueden dar pie a quienes simpatizan con estos pensamientos los lleven para su lado. Pero en realidad a nosotros nos interesa otro aspecto de la filosofía de Nietzsche, que es la crítica que él realiza a algunos aspectos de la cultura occidental. Y entonces dentro de esto que podría ser la crítica a la cultura occidental, hay algunos textos que son provocativos y que nos pueden llevar a pensar si efectivamente no tenemos que tomar en cuenta alguna de sus observaciones, alguna de sus ideas. Hay un texto que nosotros trabajamos en la unidad 1 y que tiene este título: ¿Cómo el mundo verdadero acabó convirtiéndose en fábula? Historia de un error. Este título medio raro porque Nietzsche es un pensador que escribe con metáforas, que escribe como si estuviera haciendo literatura más que filosofía, pero esto también es una característica muy propia de este tiempo que podemos llamar posmoderno, que la filosofía se ha transformado, no digo en literatura, pero sí en un relato. Y este texto de Nietzsche de alguna forma muestra ese proceso, cómo la cultura contemporánea va tendiendo hacia formas en las cuales el arte, por ejemplo, ocupa un lugar que antes no tenía. Y cómo la cultura tiene mucho que ver con lo que podríamos llamar así en términos generales el relato, es decir, cómo en nuestra propia vida personal o en nuestra convivencia con los otros, generalmente vamos creando relatos que nos permiten encontrar el significado de las cosas que nos importan y que nos permiten compartir valores. Este texto, que como te digo es un texto que parece misterioso, que parece como si fuera un conjunto de aforismos, que efectivamente lo es, trata de contarte la historia de la filosofía como si fuera una historia en la cual lo que los antiguos llamaron la verdad se va convirtiendo paulatinamente en un relato, en una historia. Y esta, te decía, es una de las características de lo que podríamos llamar la posmodernidad, que la idea de verdad, ¿no? De verdad dura, de verdad objetiva, de verdad basada en los hechos, pasa, no digo a disolverse, pero sí a, en algún sentido, integrarse a una actitud mucho más histórica, mucho más de relato, mucho más de narraciones y de narrativas. En este texto vos te vas a encontrar que Nietzsche va marcando una serie de pasos y que indirectamente realiza una crítica a cada una de estas etapas del desarrollo de la filosofía occidental. Arranca lógicamente con lo que podríamos llamar el momento originario de la filosofía, que es el momento de los griegos,
de Sócrates y fundamentalmente de Platón, para quienes la verdad era un conjunto de ideas que estaban más allá de las cosas, un conjunto de ideas eternas que son las que le dan la verdadera realidad a este mundo de imágenes, de sombras y de ilusiones, ¿no? Entonces Nietzsche piensa que los griegos inventaron la filosofía y al mismo tiempo inventaron esta idea de verdad, que paulatinamente, a lo largo de la historia, se fue haciendo cada vez más débil, si vos querés una palabra, ¿no? Se fue haciendo cada vez más diluida, hasta llegar a la situación contemporánea en donde lo que tenemos es un conjunto de relatos. Por eso Nietzsche lo grafica con esta metáfora de que el mundo verdadero acabó convirtiéndose en una fábula. Yo te tiro esta pista para que vos lo leas y para que sepas cómo plantarte ante este texto que, te digo, puede parecer un poco misterioso, un poco raro para lo que habitualmente estamos acostumbrados a leer, pero que te tira una pista para pensar lo que sucede entre nosotros en esta cultura que podemos llamar posmoderna. Termino con un ejemplo que a lo mejor te ayuda a entender a dónde apuntaba Nietzsche. Fíjate que, por ejemplo, nos pasa a todos que si vas por la calle y te encontrás con un accidente, por ejemplo, vas corriendo a tu casa para verlo por tele, como si el relato de los medios de comunicación fuera más verdadero que lo que realmente viste vos con tus propios sentidos, ¿no? Parecería que la cultura en la cual vivimos nos mete a todos dentro de este gran relato, ¿no? O dentro de este conjunto de relatos en los cuales se va desenvolviendo nuestra vida. A partir de este texto y de este ejemplo, seguramente seguiremos después discutiendo con otros autores que nos ayudan a seguir pensando este tema de lo que podríamos llamar la posmodernidad y las consecuencias que esto tiene para la teoría social y política contemporánea.